A ver, pónganse a pensar, le han dolido, por ejemplo, las rodillas, la cadera, incluso las piernas, los pies específicamente. ¿Saben ustedes que todo esto se pudiera revertir con el uso básico de plantillas? Por eso hoy quisimos traer este tema que puede cambiar radicalmente esa posibilidad para usted y lo hacemos de la mano del experto Andrés Montenegro. Está con nosotros, terapeuta físico. Andrés, un placer tenerte. Muy buenos días. Mucho gusto, Patricia. Andrés, contanos primero en qué condiciones, ¿verdad? Verdaderamente son las que me producen ese dolor en los pies. Bueno, si hablamos de dolor de los pies, es un conjunto de situaciones que pueden llegar a producirlo. La mayoría de los casos, las más comunes, sin importar la edad, suelen ser el uso excesivo del pie, la forma y estructura del mismo, la superficie donde se apoya, donde se camina, el tipo de calzado, el tipo de actividad física y porque tenemos que recordar que pues ahí soporta todo el peso del cuerpo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí. Ahora, revisemos quizá cómo influye una de las que mencionaste, que es la forma del pie. Claro. Tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos lo que es la estructura del pie normal, con un arco alto, un hueso que está en la parte superior, que hace que alineemos la huella, el centro de gravedad se desplace sobre este punto. Pongámoslo por acá claro, para que vea. Ahí, y voy a quitar eso es lo que estos dos. llamaríamos un pie normal. ¿De Ese acuerdo? es un pie normal. Un pie normal, su arco está en una Sí, altura tiene un normal. arquito, ¿verdad? Exactamente, Ok. el talón está en una forma alineada. Ajá. Es parte de lo que buscamos y revisamos cuando tenemos un problema. Ok. Lo más común que se encuentra, o por lo que la gente consulta mucho más, es el tipo de pie plano, donde El tenemos... pie plano famoso. Sí, tenemos un talón que está desviado hacia la parte interna, un arco que está completamente caído, puede estar un poquito más alto, pero no a la altura normal o lo que se conoce como normal. Esto pues va a generar ciertas dificultades a la hora de caminar, de realizar desplazamientos con carga y pues produce que el centro de gravedad se varíe y se pueda inclinar un poco más hacia la parte interna, afectando en este caso rodillas, pies y en algunos casos hasta inclusive la zona lumbar. Increíble, Sí. ¿verdad? Y jamás lo asociaríamos. Y este es el famoso arco. Este sí es el pie que llamamos pie cabo. Ajá. Es un pie que al contrario del otro tiene su talón virado hacia la parte externa del pie. Es un arco sumamente elevado, al menos tal vez unas 50, un 100% más del arco tradicional o normal. Estos tienden a tener lo que llamamos dedos en garra o dedos en martillo y tienden a tener más su peso sobre la parte de los metatarsos y en el borde externo del pie. Entonces es la persona que puede caminar sobre esta posición y tiene más probabilidad de padecer de esguinces recurrentes, estarse desviando el pie hacia afuera. Ahora, Andrés, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que trabaja prácticamente de pie todo el día, verdad? Enfermeras, quizá doctores, en la cocina, los cocineros, ayudantes, Sí. estilistas, qué sé yo, mucha gente que pasa durante todo el día de pie. Claro, ahí es donde tenemos más incidencia, donde el tipo de arco de pie y sus desviaciones nos pueden afectar. Entonces, este tipo de personas que trabajan estando de pie todo el día, pues la desviación sí llega a afectar en parte lo que es la parte muscular, no solamente del pie, sino de la pierna, de la rodilla y inclusive a veces puede ser la zona lumbar que tiene su afectación. Entonces es importante alinear ese pie para poder distribuir las cargas en una mejor manera. Ahora, hay mucha gente que, por ejemplo, de repente en la vida cotidiana o incluso cuando empieza a hacer alguna actividad física, empieza a quejarse de que tiene dolor de rodillas, precisamente Claro. cuando hace ciertos movimientos y en realidad en la rodilla no tiene nada. Sí, es muy común escuchar en alguna persona que viene a consulta porque pues ya ha probado algunas cosas en la parte de médica y fisioterapia y sigue presentando el mismo problema y es debido a que su centro de gravedad o sus cargas están alteradas, ya sea hacia la parte externa del pie, afectando todo lo que es la parte lateral de la rodilla, la banda iliotibial hasta el glúteo, o la parte interna del pie donde su centro de gravedad se desvía hacia la parte de adentro de las piernas, juntando un poco o generando mayor presión sobre la zona interna de las rodillas. Bien, vámonos para allá porque ahí tenemos todo un consultorio armado, Andrés, porque Claro. verdaderamente uno dice, bueno, se puede hacer una prueba, ahora nos comentaban, si querés, venite por delante vos, Andrés. Ok, aquí tenemos, ¿cómo está? Aquí tenemos algunas de las plantillas, pero primero hablemos de la prueba, ¿en qué consiste Bueno, para verdaderamente, ¿verdad?, estar uno tranquilo Claro. de que el pie está bien o necesita verdaderamente la plantilla? Bueno, previo a hacer la valoración, hacemos una revisión fisioterapéutica de la postura. Ajá. Luego llevamos al paciente, le indicamos que suba al escáner. Por favor, Isabela, puedes ponerte de pie.
Este escáner lo que nos va a permitir es ver la forma exacta del pie. Podemos ver en la cámara donde se nota la desviación que tiene en el talón. Estamos viendo lo que está pasando ahí, lo estamos viendo en esta pantalla. Sí. Ok, a ver si me ayudan para... Ok. Sí. Ahí está. Ahí tenemos la Ajá. forma exacta del pie. Luego pasamos al otro pie, realizamos el mismo procedimiento para poder comparar un pie con el otro y ver si alguna de las situaciones de consulta tienen que ver con la posición del pie. Ahora, en el caso de ella, por ejemplo, ¿estás viendo algo? Sí, si me permite, aquí podemos observar Pasa, tranquilo. donde el talón está Ajá. completamente desviado, que fue como en el ejemplo del pie que les di en la maqueta. Sí. Eso incide especialmente en las personas de pie, lo que llamamos pie plano. Ahora, estos puntos de apoyo, ¿verdad? El hecho que tenga el pie con las formas que vos Sí. mencionaste anteriormente, ese punto de apoyo hace que cambie el comportamiento de nuestro pie, el comportamiento de cómo nos puede impactar Claro. en rodilla o incluso, como decías, en la zona lumbar. Sí, claro, porque ya recordando que el pie es la base, como un cimiento de toda estructura, ¿verdad? Si él está desviado, tanto hacia la parte interna o externa, va a generar de ahí hacia arriba diferentes cargas que obligan al cuerpo a adecuar, a realizar posturas de acomodación para poder generar menos carga y eso puede hacer que, por ejemplo, el glúteo se recargue muchísimo en una pierna que se va muy hacia adentro y genera más tensión para tratar de alinear la rodilla. Sí, increíble, es que a veces véngase Por- para acá, doctor, pasa por desapercibido totalmente el hecho de que podamos corregir, ¿verdad? Sí. Ciertas posiciones. No, venite vos para acá. En el caso de esta chica, por ejemplo, ¿verdad? Para que nos muestre físicamente cuáles son los puntos de apoyo más importantes. Eso lo podemos ver con la prueba que va a tener ella acá. Ah, bueno, pasa Eso por lo acá hacemos entonces. con la baropodometría dinámica. Ella pasa- Baropodometría. Sí, que es la Ok. medición de la presión del pie, el Ajá. centro de gravedad y el apoyo del pie. Ella básicamente camina. Camina sobre la tabla, los sensores miden la presión que realiza y en la pantalla podemos ver cómo su centro de gravedad se va comportando, hacia dónde presiona más, si es en la zona de los metatarsos, más en la parte interna o externa del pie, si es el talón el que recibe más apoyo. Eso lo determinamos ahí, junto con lo que hemos hecho del escáner, más la historia clínica del cliente. Ok, entonces, si hay una presión aquí inadecuada, digamos, en el comportamiento de Claro. como debería ser, ¿verdad? Normalmente, Ujú. más lo que veíamos aquí, eso es lo que podría impactar negativamente, entonces, Podría ser una de las Causas. causas para sumarle a esa lesión que tal vez no cambia, ¿verdad? A ese dolor de pies que se ha hecho medicamento, infiltraciones, ejercicios y no llega a cambiar por completo, ¿verdad? Necesita un alineamiento en la estructura para que ésta pueda regular toda la presión alrededor del pie y se reparta mejor y no estemos apoyando solo en la parte más Exacto. interna, externa o al centro del pie, ¿verdad? ok, en esa alineación, me imagino que las plantillas son nuestro mejor aliado. Claro que sí. ¿Cómo es que funcionan, verdad? Para poder realmente alinear y corregir todos esos padecimientos. Muy bien, una vez que hemos hecho la prueba dinámica, Ajá. vimos la estructura del pie y sabemos que la persona tiene un talón como el de Isabela, por ejemplo, Por que estaba ejemplo. desviado hacia la parte interna, el pie Ujú. plano. Colocamos correctores sutiles, son correctores que pues no pueden cambiar en una manera exagerada, pero que alinean el pie en la parte, digamos en este caso quisiéramos que esté la parte interna. Colocamos algún corrector a nivel de los metatarsos para que la carga se reparta mejor y no haya tantísima presión en la parte interna. Hacemos lo que es la parte del arco para darle ese soporte que ella está padeciendo. Ajá, necesitando, Sí, sí. y una vez colocamos los correctores, el cliente utiliza la plantilla y se pueden hacer correcciones adicionales si fuera el caso. Ahora, ¿esta plantilla la debería usar ella en todo tipo de calzado? Sí. ¿Qué pasa con el tema de las sandalias? ¿Ahí se nos perdona esos momentos? ¿O por un tiempo nos dicen, bueno, no hay que usar este tipo de zapatos? Sí, bueno, yo siempre le recomiendo al cliente que lo utilice en la mayoría de calzado Claro, que pueda. ujú. Hay diferentes diseños, hay un diseño que se hace sin la parte de los dedos, Ah, pues sí, para vean. los zapatitos más como para de vestir o Ajá, zapato sí, más para que tipo no se de- vea la punta para ahí, que ¿verdad? no quepa y no le estorben los deditos, especialmente a las mujeres o los caballeros que utilizan zapatos en punta, ¿verdad? Sí es importante, Andrés, quizá mencionarle a la gente que pueda estar viendo estas plantillas que no son las comunes y silvestres, ¿verdad? Que estas son totalmente personalizadas después de todos estos exámenes que ustedes han hecho. Sí, nosotros siempre le decimos al cliente que la plantilla va personalizada no por los colores, sino porque Exacto. va hecha a la función de la persona, ¿cierto? Si queremos que el talón se vea más hacia alineado,
que se vaya menos hacia afuera para evitar esguinces, hacemos cuñas en la parte externa que ocupa más arco. Esta parte y esta medida es totalmente personalizada. Ve qué curioso, la pregunta que te había hecho, porque ya en las redes se están preguntando, ¿se debe usar o se puede usar en cualquier zapato? Vean qué curioso. Digamos que estas dos son para, este es de adulto, ¿verdad? Sí, es un de adulto. Vean que esta está cortada precisamente para los zapatos más elegantes, para que no vaya hasta la punta, ¿correcto? Exactamente. A diferencia de esta que llega hasta el fondo, a la punta, que sería ya, digamos, para todo zapato cerrado. Sí, exactamente. Y ya como usted decía, en las sandalias, pues habrá momentos en los que no es necesario. Ahora, esto para toda la gente, porque digamos que hacer ejercicio y mover el esqueleto es una tendencia y una recomendación para todos. Claro. Gente que ha estado con dolor de rodillas, que de repente cuando ha salido a caminar y a correr y ha tenido mucha molestia en la rodilla, ¿este podría ser una solución? Podría ser una solución, especialmente si encontramos en el examen que la desviación es muy marcada hacia cierto punto, ya sea hacia la parte externa de nuestra rodilla o hacia la parte interna de la rodilla. Varía bastante en esto y en la altura que se le da al talón cambia muchísimo la biomecánica de la rodilla y genera menos recarga. Curiosidad, Andrés, ¿desde qué edad se puede poner este tipo de plantillas? Se puede manejar después de los 3 años, sin ningún problema. Después de los 3 años de edad y ya después no tenemos como límite. Y otro asunto, ¿cada cuánto me tengo que cambiar las plantillas? No sé si esto, el pie me puede ir variando, mi necesidad o la situación. ¿Y cuál es la vida útil también de una plantilla para que me dé el efecto que quiero positivo, ¿verdad? Claro, claro. Las plantillas de niños se recomienda hacer una revisión a los 6 meses para ver que el pie, por el crecimiento, no haya salido de los correctores requeridos y el dedo no se haya salido, ¿verdad? De la plantilla, pues porque se puede, 6 meses para hacer una revisión. Si está todo bien, pues se continúa utilizando. En el adulto, normalmente la plantilla, por el tipo de material y demás, tiende a durar entre 1 año y medio y 2 años, pero la revisión al año es casi necesario para ver que el corrector ya no haya perdido su función del todo, porque el material es de muy buena calidad y usted la va a ver, se va a ver completa, pero y se va gastando. Sí, claro, las plumas sí pierde un poquito la dureza y sí puede ser necesario hacer un cambio. Excelente, Andrés, de verdad que muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Un placer tenerte aquí. Vean que estas pueden ser herramientas, ¿verdad? Que pueden ser grandes aliados para nosotros en cuestión de pies, dolores, rodillas, Dios guarde. Así que chéquese si usted está en esta situación. Muchísimas gracias a nuestra modelo también. Feliz día para ustedes. Y bueno, continuamos.